Buenas noches, mi nombre es María Angélica Manrique, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera y hoy voy a exponerles el concepto de cultura antropológicamente. Es difícil aproximarnos a un concepto de cultura único, puesto que se han visto diferentes definiciones. Antropológicamente podríamos decir que es el conjunto de creencias, conocimientos, hábitos y costumbres adquiridos por el hombre. Existen dos grupos de antropólogos que definen la cultura de la siguiente forma. Los materialistas definen la cultura como el comportamiento observado y los materiales que facilitan la adaptación de una persona a una sociedad. Los mentalistas dicen que la cultura es el conjunto de normas y pautas que determinan el comportamiento de un individuo. Por lo tanto, la antropología cultural se enfoca en el estudio de las culturas, sus similitudes y sus semejanzas. Algunas características de la cultura son: la cultura es un proceso de aprendizaje que puede ser consciente o inconsciente. La cultura se transmite de generación en generación y la cultura se expresa mediante un lenguaje específico, por lo que podemos decir que es simbólica. ¿Por qué el concepto de cultura es tan importante en el ámbito antropológico? Es importante porque el concepto proporciona herramientas que ayudan a determinar al hombre como ser individual, pero también como ser social animal. ¿Cuáles son las diferencias entre la cultura y la sociedad? Entonces podemos decir que la sociedad es un grupo de individuos que comparten relaciones interpersonales. Por lo tanto, la cultura es el modo en el que se comporta cada uno de los individuos en una sociedad. La cultura, por lo tanto, es su modo de vida. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura a través de los enfoques teóricos de la antropología? Existen tres enfoques teóricos que han venido modificando el concepto de cultura. El primero son los materialistas, que dicen que la cultura es adaptativa. El segundo son los idealistas, que dicen que la cultura está en nuestra mente o en la mente de cada individuo. Y por último está la estructura agente, que dice que todas las acciones pueden ser modificables. Por lo tanto, el concepto de cultura ha cambiado porque no es un concepto radical y no puede ser comparable a la cultura de cada sociedad. Para determinar también la cultura existen tres conceptos básicos que tenemos que abordar. El primero es la enculturación. La enculturación es simplemente el proceso de cómo se aprende la cultura. Podemos aprender de forma autónoma, pero también podemos aprender con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que escuchamos y con los comportamientos que observamos en la sociedad. El relativismo cultural es la tendencia que tienen a comparar la misma cultura con otras culturas. Entonces, obviamente, podemos decir que cada cultura es particular y no debe ser ni juzgada ni comparada. Y por último tenemos el etnocentrismo, que es la tendencia a creer superior la cultura y a partir de esa superioridad compararla con otras culturas. Obviamente esto no está correcto porque cada cultura es diferente y cada sociedad crea su propia cultura, entonces no es bueno compararlas con otras culturas. Muchísimas gracias por su atención y espero que todos los conceptos hayan quedado muy claros.